Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy la partida de Wanda Maximoff, nuestra querida Bruja Escarlata contra el Duende Verde. La verdad que tenía un montón de ganas ya de empezar a pillar ritmo, de empezar a traeros partidas. Lo siento que no lo pude traer antes, normalmente os hago vídeo lunes y miércoles, al final, bueno, la traigo un poco después. Y por cierto, os dije que esta semana íbamos a empezar con la sombra del titán loco, pero hay algo aún mejor, porque esta semana, como todos sabéis, coincide al último domingo de cada mes, y que tenemos el último domingo de cada mes partida del UCM. O sea que como no me puedo permitir de momento, más de 2 vídeos a la semana, por el tema de la voz, ya lo sabéis, pues lo que vamos a hacer es hacer el vídeo del UCM que tocaría Iron Man 2, que ahora os cuento cómo lo estoy planteando. Y para la semana ya empezamos, pues lunes y miércoles si puedo, si no miércoles y viernes, con la sombra del titán loco. Acabamos la sombra del titán loco y ya vamos a enlazar con motivos siniestros. Que por cierto, hubo una duda con respecto a la fecha de motivos siniestros en el último vídeo, en el vídeo de los spoilers de Ironheart. Ya os comento ahora que en principio la fecha de motivos siniestros no se mueve, ¿vale? Al menos en Europa. Yo os lo puse en los comentarios, pero bueno, por si alguno no lo ha visto en los comentarios, que en principio se mantiene la fecha del 25 de marzo para la salida de motivos siniestros en Europa, ¿vale? La fecha que había movida en principio solo afectaría a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues esperemos saber más noticias, pero eso lo dejamos por ahí de momento. ¿Qué más? Bueno, vamos a jugar en experto, o sea que ahora vamos a repartir 2 cartas. Por cuando se muestre esta carta, reparte 2 cartas de encuentro a cada jugador. Y también tenemos que buscar preparación, pon en juego al esclavo duende. Aquí lo tenemos, vale, pues lo dejamos por ahí. Y nada, volvemos a barajar. Y así os voy poniendo al día de todo esto. ¿Cómo me planteo la partida del UCM? Como os había dicho, para Iron Man 2, como a Iron Man ya lo traje para la primera de Iron Man, y siempre estamos intentando innovar, en este caso me planteé la posibilidad de traer a Máquina de Guerra, que digamos que es la película en la que tiene más presencia, ¿no?, de todas las del UCM. ¿Qué sucede? Que uno de vosotros me comentó la posibilidad de poder hacer una partida a 2 manos y poder jugar con Iron Man, con Máquina de Guerra contra Latigazo y un poco también representar esa batalla final que tienen, que la verdad que está bastante guapa, es de lo mejor de la peli. Para mí Iron Man 2 es bastante flojilla dentro de todo lo que es el esquema UCM, pero, pero podría quedar muy chulo, la verdad. Y me lo estoy planteando. Voy a hacer pruebas de cámara para ver cómo me cabrían, porque tanto Máquina de Guerra como sobre todo Iron Man montan un montón de mesa, entonces puede ser complicado. Pero bueno, vamos a plantearlo, ¿vale? Si puedo, os traigo los dos, y si no, yo creo que me voy a quedar con Máquina de Guerra, ¿vale? Porque es un héroe más moderno, hay ganas de traerlo, a Iron Man ya lo hemos visto más veces, entonces bueno, pues por cambiar un poco, y porque además Iron Man, o sea, perdón, Máquina de Guerra no ha tenido, ni creo que va a tener, partida en solitario del UCM, pues así le damos un poco de protagonismo también al pobre de Máquina de Guerra. Vale, eso lo dejamos barajado, vamos con lo siguiente. Em, He comentado hoy por Twitter, la verdad, y me hace un poco reflexionar todo eso sobre Marvel Champions y sobre la comunidad que tenemos y que a veces no se agradece lo suficiente. Un caso bastante, bueno, feo que me sucedió jugando a Overwatch, que los que me conocéis sabéis que es uno de mis juegos favoritos, junto con Magic y con Marvel Champions, son los 3 juegos que más juego. Y bueno, pues nada, una partida con mucha toxicidad, tampoco me voy a meter a explicar cómo era el caso, ¿no? Y me lleva muchas veces a pensar que no somos conscientes de la suerte que tenemos, de la buena comunidad y lo saludable que es la comunidad de Marvel Champions, gente. Porque hay algunos juegos que por muy buenos que sean, a veces la propia experiencia se ve estropeada simplemente por las personas que rodean ese juego y es una auténtica pena. Pero bueno, nada, vamos a preparar todo el escenario, le vamos a dar la vuelta a librar el mutágeno, vamos a colocar 2 de amenaza sobre liberar el mutágeno. Sabemos que está atacando Nueva York. Os traigo al duende en experto porque digamos que es el escenario más top a la hora de testear decks. Y bueno, vamos a ver hasta qué punto vale este deck de Wanda Maximoff, ¿no? Vamos a robar 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos allá. Meditación, me gusta. Orden y caos no es necesaria. Estos son, o sea, meditación espiritual, que me parece que es una carta que funciona genial.
Son 2 mulligan a mayores, gente. Vale. Como os expliqué cuando hice el vídeo de la explicación del deck, lo que queremos ahora son mejoras. El maleficio me lo voy a quedar porque el maleficio me puede valer para limpiar un poco la mesa ahora. Porque como veis empezamos con desventaja, ¿no? Entonces me voy a quitar el desafío y me voy a quitar orden y caos. Y vamos a robar 2. Robamos 2. Heimdall. Vale, bastante interesante teniendo 2 dobles recursos, ¿vale? Por cierto, con Heimdall, cuando te lo bajas gratis, hay que aplicar primero esta habilidad y luego la de descartarse. Luego lo veremos, ¿vale? Con la carta de... no recuerdo cómo se llama, la magia del caos o algo así, ¿vale? La que te hace bajar cartas gratis. Entonces pierdes la habilidad de Heimdall, que es algo que me explicó uno de vosotros, que otra de las cosas geniales de esta comunidad es que todo el mundo se ayuda a todo el mundo explica alguna interacción, ¿vale? Y esta, por un punto que tiene esa carta, un punto, pero un punto literal, me refiero a un punto gramatical, por un punto, porque yo pensé que iba todo seguida la explicación, no, 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 primero juegas la carta, haces las respuestas que impliquen jugar esa carta y luego, después de ese punto es cuando te pone y ahora descarta. Entonces se pierde la habilidad de Heimdall, pero bueno, bajarse a Heimdall por coste 0 aún así compensa bastante. Vale, ahora vamos a hacer el segundo mulligan, que sería, robamos 2, 1, 2 y descartamos una que va a ser un maleficio. Me voy a quedar a Ágata y vamos a jugar otra meditación espiritual, robamos 2 y vamos a descartar descomposición molecular. Ahora, voy a renunciar al otro maleficio. Por una, voy a jugar a Ágata. La agotamos. Miramos 3. Nos vamos a quedar una. Que va a ser el maleficio. Estas dos las ponemos en la parte que prefiramos debajo. Vamos a dejar así. Ahora por 2. Podríamos jugar por 5. Jugar a Heimdall. Yo creo que no compensa del todo. Creo que podemos solucionarnos mejor con un maleficio ahora. Y luego bajar fluir como el agua y preparar algo de mesa. O sea que, bueno, perdón, primero nos tenemos que dar la vuelta. Y ahora, lo que sucede, aquí hay algo importante a tener en cuenta cuando estéis jugando, tener en cuenta también la partida larga, ¿vale? No solo lo que se soluciona al momento. Por lo que estoy dudando es que con solo el maleficio y luego para jugar fluir como el agua, yo me limpio bastante bien la mesa y preparo bien mesa. ¿Qué sucede? Que estoy perdiendo 2 cartas con recurso doble, que a lo mejor es la única manera que tengo de jugar a Heimdall. ¿Entendéis? Si no, solo lo podría jugar pues con la magia del caos esta, que me la hace bajar gratis. Entonces, puedo jugar esto, teniendo en cuenta que llegará esa carta que me haga jugar a Heimdall gratis, pero ¿qué sucede si ahora en estas cartas de encuentro me bajan esbirros muy gordos, como los que tiene el Duende Verde? Que he perdido esa posibilidad. Si no me entra la magia del caos, que solo hay una copia dentro del deck que acaba de empezar, que bueno, ya hemos descartado bastante, pero acaba de empezar la partida, es muy probable que no tenga solución para lo que traiga aquí el duende. Entonces, bastante complicada esta situación. Bastante complicado. Aún así me voy a quedar Heimdall en la mano. Vamos a jugar por 2 el maleficio. Vamos a coger 3 cartas. 1, 2, 3. Y contamos aumentos. Un aumento lo que nos hace es quitar 2 de amenaza. Vale. Siguiente. Son... Vale, esto no es una activación, o sea que esto va al descarte, lo cual es muy bueno. Por 2 vamos a robar una carta. ¿Me interesa robarla? Creo que no. Creo que no. O sea que voy a utilizar el control del caos
de Bruja Escarlata, cuando vaya a contarse los iconos de aumento una carta de encuentro, en vez de eso descarta la primera carta del mazo de encuentros y cuenta el número de iconos de aumento de esa carta, que son 0. Y por 0 lo que vamos a hacer es 2 de daño a un enemigo y se lo vamos a hacer a el esclavo duende. Y última carta son 0 porque este no cuenta y van a ser 2 de daño al duende verde. Vale, pues bastante buen maleficio que nos ha salido. Ahora tenemos estas, por 2 me bajo, fluir como el agua y lo único que voy a hacer es atacar con bruja para quitarme al esclavo, ¿vale? Así limpiamos amenaza, limpiamos esbirros, dejamos la mesa completamente limpia, mantenemos a Heimdall. ¿Por qué he decidido no robar la carta? Porque no me iba a valer de nada, realmente, ¿no? Y ahora tenemos que robar, entonces sería perder un efecto del maleficio. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y enderezamos. Esto es algo que hago desde no hace mucho, que es el tema de primero robar y luego enderezar, porque yo, influido por Magic, primero robaba y luego enderezaba, pero, perdón, primero enderezaba y luego robaba. Resulta que no, que por reglas lo primero es robar y luego enderezar, ¿vale? Que esto no lo he explicado aún hasta ahora, pero bueno, sí, ya lo dejamos. Vamos a darle turno al duende. Entonces, una amenaza, el duende nos ataca. Tenemos por aquí un desafío. Creo que lo más interesante va a ser defendernos. Pero es que tiene que sacar 3 cartas de encuentro. Creo que no me voy a defender, pero sí que voy a jugar el desafío, ¿vale? Interrupción de héroe. Cuando vaya a ponerse boca arriba una carta de aumento para un enemigo que te está atacando, en vez de eso, descártala. O sea que vamos a descartar esta carta. Después de que juegues una carta de defensa, que es el caso, inflige un daño al enemigo atacante, o sea que se va a 3. Y aún así nos hace 2 de daño. Pasa que no me quiero agotar. Por eso, teniendo 3 cartas de encuentro ahora que comernos, ¿vale? Por eso ahora no me he defendido. Y lo que supone eso es que nos hace daño y entonces pone 1 de amenaza al plan. Vale, entonces ahora, carta de encuentros. Vale, la primera. Cuando se muestre esta carta, descarta X cartas del mazo de encuentros, siendo X igual al doble número de etapa del villano. Cada vez que se descarta un esbirro duende, de este modo elige entre sufrir 3 de daño o poner en juego ese esbirro enfrentado a ti. O sea que descartamos el doble, que son 2 por 2 son 4. 2, 3, 4. Y vamos a ver. No es esbirro. Este sí. Me voy a comer 3 de daño, me voy a 5. Elegimos entre sufrir 3 de daño o ponerlo en juego. No es esbirro. No es esbirro. Vale. Ahora, siguiente carta de encuentros. Obligación. Vale. Podemos adoptar la identidad de Wanda y retirar del juego al borde de la locura. Yo creo que va a ser lo más interesante porque así también podemos aprovechar a Agatha. Vamos a agotarnos. Quedamos con 5 de daño encima, que es bastante, la verdad. Esto se retira del juego, ¿vale? Creo que es mejor que la saque de pantalla. Y última carta, un esclavo duende. Bueno, pues casi hemos vuelto al inicio, ¿no? Hemos vuelto al inicio, pero nosotros tenemos un poco mejor montada la mesa. Estamos agotados, eso sí. Y nos toca, vale. Primer paso, vamos a agotar a Agatha. Vamos a ver 3 cartas, me encantan, ¿eh? Estos decks que te permite filtrar qué te vas a robar, es que me parecen increíbles. Creo que me voy a quedar la tiara, juraría. Dejadme ver la mano. Por lo que veo voy a tener que renunciar a Heimdall. No me gustaría tener que renunciar al helitransporte. No, la tiara no. La tiara no. Me voy a quedar el escudo mágico. Porque tenemos bastante daño encima. Y la tiara ya vendrá, gente. Entonces, ahora nos vamos a dar la vuelta. Vamos a pagar 3. 1, 2 y 3 para jugar helitransporte. Lo agotamos y bajamos el escudo mágico. Nos quedamos así y vamos a dar turno. Hemos tenido 0 impacto ahora mismo en mesa.
pero creo que nos lo podemos permitir. Veremos. Bueno, ¿veis? Ya he enderezado antes de robar. 3, 4, 5. Vale. Yocasta, alterar la realidad, hechizo de escudo. ¡Buf! ¡Qué bien nos viene esto! ¡Qué transporte! ¡Buah! Muy buena mano esta, ¿eh? Muy buena mano. Muy buena mano. A ver si sobrevivimos sin tener que gastar el hechizo de escudo. O sea, podría con estas tres pagar Queen Transporte, por esta y esta bajarme el hechicero supremo. Y tendríamos una mano increíble a partir de ahí. Bueno, hemos dado turno, entonces esto se va a 3. El duende verde nos ataca. Nos vamos a defender. Porque no tengo otra manera de robar carta, ¿no? Porque podríamos evitar 3 de daño y no defendernos. Vale, no nos defendemos. Ataca de 2 y 2 son 4. Vamos a utilizar el escudo. Evitamos 3, nos hace un daño. Nos hace otro el esbirro. Y lo que voy a hacer es poner uno de amenaza mayores porque nos ha hecho daño el duende con el ataque. Por su interrupción, su respuesta obligada. Carta de encuentros. Soldado duende. Vale. Vale. Pues por 3 voy a hacer lo que dije, ¿eh? Bajo con transporte. Agoto. Juego hechicero supremo. Esto va a ser 4 amenaza, 5 amenaza. Eso va a pasar. Me va a dar un poco igual, yo creo. O sea que me voy a dar la vuelta. Me voy a curar de 3. O sea que quitamos 6 de daño. Lo dejamos en 3. Vamos a jugar a Ágata. Miramos 3. Me voy a quedar... la armadura. Esto va al fondo. De hecho... sí, sí, sí. Vale, me quedo la armadura. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y enderezamos. Bueno, hemos renunciado a la primera parte del plan del duende para tener la mesa bien montada. A ver si funciona bien. 3 y 3 son 6. Vale, damos turno. Entonces, esto se va a 5. Vamos a dejarlo a 5. Ahora, duende planifica de 2, 3, 4 y 5. Entonces esto pasa, que ya era lo que preveíamos. Cuando se complete esta etapa, si no estamos enfrentados a un duende, que sí que es el caso, a un esbirro duende, pues bueno, saltaría la habilidad, ¿vale? Pero no es el caso. O sea que dejamos esto por aquí. Y esto simplemente nos dice que la nube mutágeno avanza por la ciudad. Avanzamos a la etapa 2B. Esto empieza en 4. Pero tiene que planificar los esbirros. O sea que se va a 6. ¿Vale? 1 y 1. Ok, vale. Pues ahora, carta de encuentros. Dejadme ver qué ha salido hasta ahora. Ha salido un mover ficha. Con la guardia baja han salido los dos mover ficha. Vale. Vale, otro esclavo duende. Bueno, se complica, ¿eh? Hay que empezar a actuar ya. Ya contra estos esclavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, nos toca. Vamos a jugar meditación. Robamos 2. Vamos a descartar
Una. Creo que voy a buscar a Mercurio, o sea que voy a descartar 2 cartas con la habilidad de Wanda para... No, primero voy a hacer la habilidad de Agatha. Vamos a agotar a Agatha, miramos 3, 1, 2 y 3. Me voy a quedar magia del caos, esto va al fondo. Ahora descartamos 2, probamos 2, 1 y 2, vale, perfecto. Nos damos la vuelta con magia del caos. Vamos a jugar Mercurio. Ahora, esto es a lo que yo me refería con lo de antes, ¿no? Con Heimdall. Juega la carta ignorando su coste. Bajaríamos a Heimdall, hacemos la habilidad de Heimdall porque hay un punto, ¿vale? Entonces saltan las habilidades de Heimdall. Y luego dice, descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el coste en recursos impreso de esa carta. Como Heimdall, su habilidad lo que hace es colocarte las cartas de arriba, pues se pierde eso, ¿vale? Vale, entonces ahora tenemos que descartar 4. 1, 2, 3 y 4, que es el coste de Mercurio. Ok, ok. Bastante interesting lo que tenemos entre manos. Y ahora vamos a pegar de 2 y 1 para quitarnos un esclavo. Le ponemos daño derivado a Mercurio. Lo vamos a enderezar. Y vamos a pegar de 2 en el otro esclavo, ¿vale? Y lo dejamos simplemente a 1 y le ponemos otro daño derivado. Ahora, por 1 me bajo un escudo, por otro me bajo otro escudo y por una me bajo... no, casi es mejor, ¿no? La esquiva lateral. Evito 3 a un daño. Nah, pero hay que montar la mesa. Voy a bajar esta otra mejora, ¿vale? O sea que, bueno, mesita bien montada, ¿eh? Tenemos aquí toda la casita de Ikea, gente. Vale, robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas, porque ahora tenemos el hechicero supremo en mesa, que siendo adoptada la identidad de héroe, seguimos teniendo la mano de 6, bueno, de +1. Vale, vamos a enderezar. Casi que voy a dejar las mejoras básicas más perpetuas, entre comillas, por aquí. Perpetuas porque si no nos las mandan descartar, esto va a seguir en mesa. Y estas que saldrán en cualquier momento las dejo por aquí. 3, 4, 5 y 6. Y vamos a dar turno. Esto son más X, ¿no? 1, 2, 3. Vale, empieza con 9. Vale, bastante alto, ¿eh? Bastante alto. Estoy pensando la estrategia para el siguiente turno. Pero bueno. Bien, bueno. Es aceptable, yo creo. Es aceptable. Vale, entonces ahora de primeras nos atacaría el duende verde. ¿Cómo planteo esto, gente? Vale,
que nos ataque. No me voy a defender. Entonces, ahora, el duende ataca de 2 y una son 3. Creo que lo que voy a hacer es, por un recurso universal, jugar una esquiva lateral. Entonces, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, evita 3 de ese daño, o sea que no nos hace daño. Si has pagado el coste usando un recurso de energía, que es universal, el del Queen Transporte, le hacemos un daño al enemigo. Y ahora, después de que juegues una carta con defensa, inflige un daño a un enemigo. Bueno, al enemigo atacante, perdón, que lo expresé mal. Es una carta de defensa. Y después de que defiendas contra un ataque, inflige un daño al personaje atacante. O sea que este hombre se vaya a 6 de daño. Vale. Vale. Creo que bastante worth it. No quiero agotar a Bruja por intervenir. La verdad. Así que a ver cómo solucionamos esto. Ahora nos atacaría Soldado Duende. Ataca de 1, me voy a comer el daño. Sin más, me voy a 5. En el caso del esclavo, no sé si defenderme, creo que no compensa. Me voy a comer otro daño, gente. Carta de encuentros. Esclavo duende. Ok. Vale. Vamos a... Nos toca a nosotros por 2. Creo que vamos a jugar. Ostras, perdón, que pensé que teníamos la tiara. Perdón, en vez de la tiara pensé que era un maleficio. Uf, se complica. Vale, con bruja tengo que intervenir, gente, porque esto no puede subir más. Intervengo de 2, se queda 7. Por 2 creo que voy a bajar la tiara. Vamos a dejarla aquí. Por 1 voy a jugar imperturbable. De hecho, lo voy a pagar así. Vale. Uf. Es demasiada amenaza, ¿eh? Tengo que pegar aquí, aquí, para quitar a este duende. Vamos a ponerle daño derivado a Mercurio. Vamos a utilizar la habilidad para enderezarlo. Vamos a pegar de 2 aquí. Interrupción de héroe. Cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta el escudo mágico, evita 3. Voy a evitárselos para que no se vaya por el daño derivado. Y vamos a dar turno. Enderezamos. Robamos 1, 2, 3. Carta de encuentros. Y barajamos. Vale. Estamos arrastrando ahora un poco de mesa. Un poco de exceso de amenaza por el hecho de querer montar la mesa a tope. Pero bueno,
ahora el primer ciclo, la idea, como os conté en el vídeo explicativo, es montar con las mejoras, y ahora todo lo que se viene son eventos y bueno, ya con eso reventar, ¿no? Entre los beneficios y las cartas de defensa, en principio no debería haber problema, ¿vale, gente? He arriesgado un poquillo más a lo mejor, ¿eh? A lo mejor tendría que haber renunciado a alguna mejora para que no suba tanto la amenaza, pero bueno, ni tan mal. Yo creo que aún así está bastante controlado. Vale, cortamos, no sé cuántas tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora, lo bueno de este deck es que ahora mismo, entre la capacidad que tienes para filtrar y toda la mesa que has montado, robes lo que robes, van a ser buenas manos, ¿vale? No va a haber algo que a mí me fastidia mucho, que es cuando te tocan turnos prácticamente vacíos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar turno. Entonces esto suma 3 más, se va a 10, en 11 perdemos la partida. Duende Verde ataca. Yo juraría que nunca he dejado de poner amenaza aquí, si no habría que haber sacrificado pues un escudo mágico o algo de esto. Ostras, no sé, antes comimos el daño, pero puse la amenaza. Comimos el daño antes. Con bruja, o jugamos una carta de estas. No, jugamos una carta de estas porque evité 3 del daño. Vale, sí. Vale, no. Está todo bien. Ok, vale. Ahora, nos ataca el duende. Bien. Vamos a jugar... Vamos a dejar que levante carta. Ataca de 2. Ataca de 3. Vale, pues vamos simplemente a quitarnos el escudo mágico. No nos hace daño. Ahora nos atacarían estos dos, son 2 más. Nos iríamos a 8 de daño. Voy a dejar que entre. Carta de encuentros. La primera. Vincula esta carta al duende verde. No tengo nada para evitar eso. No. La segunda. Vale. 2 de amenaza. Uf. Se complica esto, ¿eh? Se complica. Todos los duendes tienen +1 al ataque, incluido el duende verde. Y cuando el duende verde ataque o ejecute el plan, da una carta de aumento adicional. Vale. Vamos a jugar meditación espiritual. Jugamos 2. Descartamos una. Que puede ser esta. Vamos a jugar un maleficio. Vale. Cogemos 1, 2 y 3. La primera. Son 2. Con 2 lo que haríamos es robar una carta. Yo creo que casi me compensa bajarlo a 1 y quitar 2 de aquí. La siguiente son 3. Le voy a dar un aturdido al duende. Y la última es 0. Es 0. Voy a utilizar la habilidad de bruja para sacar la siguiente, que es 1. Con 1 quitamos 2 de aquí. Ok.
Vale. Por 3 voy a jugar descomposición molecular. Hacemos 5 aquí. Me como un daño. Me voy a 9. Hay que descartar las dos primeras. Por cada aumento se le haría un daño adicional. Pero bueno, da un poco igual. Pero creo que hay que descartarlas igualmente. O sea que en vez de 5 le habríamos hecho 9. Ojo. Me voy a 9. Voy a intervenir aquí 2. Se va una. Está en 6. Perdón, el estado que le voy a poner aquí a este hombre, en vez del aturdido, es el confundido, porque yo creo que me voy a dar la vuelta al alter ego. Entonces me va a compensar más esto. Aquí voy a quitarme al duende, al esclavo. Por el daño derivado se me va a Mercurio. Limpio todo esto de tokens. Me voy a quedar esta descomposición molecular. Nos damos la vuelta. De hecho, perdón, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Esto está en mi mano. Mercurio tiene, esto estamos así, estamos a 1 de morirnos, ¿vale? Mercurio tiene 3 de daño y el esbirro duende tiene 2. Antes de utilizar por última vez a Mercurio, como nos vamos a ir al alter ego, vamos a hacer la habilidad. Ah, no, pero es que, claro, primero hay que descartarlas. Nana. Bueno, podemos hacer así. Vamos a mirar 3. Me voy a coger esta, por ejemplo, sin más. O, bueno, voy a coger de hecho el orden y caos, porque no la vamos a usar. Esto va para abajo. Me voy a descartar estas dos. Robamos 3. 1, 2 y 3 por la habilidad de Wanda. Creo que me voy a quedar Yocasta y lo demás lo voy a... No, bueno, esto cuando sea el momento. Ahora sí que puedo utilizar a Mercurio. Este hombre se va. Mercurio cae derrotado por el daño derivado. Y ahora que vamos a dar turno, me quiero descartar de estas dos porque yo quiero llegar a los maleficios. Creo que solo hay uno en el descarte. Sí, solo hay uno. Así que descartamos, robamos hasta completar la mano. 2, 3, 4, 5, 6. Ningún maleficio. Increíble. 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Y ahora sí, damos turno. Espero no comerme ningún daño random, porque si no nos vamos para casa, gente. Y estamos a 9. 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Esto aumenta ahora de 1 en 1. Ya es mucho más liviano el tema de la amenaza. Ahora hemos como contrapesado, ¿no? El tema de recibir daño a cambio de rebajar amenaza. Ahora, el duende quiere planificar, pero está confundido. Cuando el duende ataque o ejecute el plan, da una carta de aumento adicional. Como no ha sido el caso, no coge carta de aumento adicional. Y carta de encuentros, que va a ser un esclavo duende. Ok, nos toca. Primero, miramos 3, 2, 3, vale, me queda un maleficio, esto para abajo. Ahora me voy a descartar de estas dos, quiero llegar a más maleficios. Descarto 2, robo 2, no es el caso, bueno, vale. Me doy la vuelta. Ok, y antes de nada vamos a par 2 para jugar maleficio. Miramos 3, 1, 2, 3, 1, o sea que quitamos 2 de amenaza. La siguiente 1, ahora sí que ya todo va mucho mejor. Ostras, que me olvidé de curarme, perdón, esto estaría así, con 3 menos de daño y agotado. Esto estaría en 3 de amenaza y uno más son 1, esto estaría en 1 de amenaza. Ok, vale. Vale, lo he hecho bien, ¿no? Estaba a 9, he quitado 3 porque tenemos recuperación 3.
Vale, ok, ok. Ahora, de hecho, creo que esto lo voy a dejar en 3. Y uno de los aumentos de 1 lo voy a reducir a 0 para hacer 2 en el esclavo duende. Creo que así es más worth it. Por 0 me bajo a Yocasta. Después de que Yocasta entre en juego, elijo un evento de defensa que esté en tu pila de descartes y vincúlalo a Yocasta, que va a ser... Yo creo que... la esquiva lateral. La esquiva lateral. Sí, sí. Vamos a vincularla. Teóricamente tendría que estar boca abajo para entenderse que no está en juego, pero bueno, yo creo que se entiende igual. Vale. Tenemos que descartar 3 cartas. 1, 2, 3. Vale. Con Yocasta ataco de 1. Me quito de delante al esclavo duende. Ponemos el daño derivado. Por 1 me voy a jugar el escudo mágico. Y me voy a quedar la esquiva lateral. Bueno, no. No, yo creo que me la puedo descartar. Vamos a robar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Y enderezamos. Vale. Entonces esto se va a 4 amenaza. El villano nos ataca. Cuando el duende ataque o ejecute el plan, dale una carta de aumento adicional. Vale. Entonces ataca de 2. Ataca de 2, de 3, de 4. Y cura 2 de daño a el duende. Vale. Ataca de 4. Vamos a jugar hechizo escudo. Descartamos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces no nos hace daño. Hemos jugado una defensa. Entonces, como hemos jugado defensa, hacemos un daño al enemigo atacante. Se va a 5. Ahora empieza lo divertido, gente. Como nos hemos defendido, porque tiene entre paréntesis el defensa, le hacemos un daño. Y después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño, agota imperturbable, que lo tengo aquí apartadito, lo voy a colocar por aquí, roba una carta, ¿vale? Un maleficio, ¿vale? Y ahora carta de encuentros. Como es una carta de encuentros, lo que tenemos que hacer aquí es barajar esto, poner el +1 al plan. Y aunque esté +1, ahora no vamos a sufrir de amenaza. Por eso también dejé que pasara el plan a 2, ¿vale? Al segundo plan. Porque aunque seamos protección y aunque las partidas se alarguen mucho, porque son, bueno, las partidas de control siempre se alargan, pero son muy divertidas. A mí me gusta mucho esto de estar todo el rato tratando de ganar el control de la mesa, ¿no? Pues ahora, aunque tenga el +1, ya veréis que la amenaza no es un problema. Incluso el daño tampoco, ¿eh? Ahora, aunque tengamos mucho daño, ya veis que tenemos muchos mecanismos de defensa en la mano. Y nada, vamos a... bueno, en la mano y en la mesa. Vamos a cortar, revelamos carta de encuentros, que va a ser vincular el planeador al duende verde. Vale. Y ahora nos toca. Vamos a jugar meditación espiritual, robamos 2. Descartamos una. Vamos a jugar meditación espiritual, robamos 2. Descartamos una. Carta de encuentros. Y barajamos. Vale. Creo que ahora voy a ir a hacerle full daño, gente. Y a ver si igual hasta lo podemos pasar. No querría pasarlo ahora porque ya tenemos... joder, ya tenemos una carta de encuentro adicional. Pero sí dejarlo a puntito, ¿vale? Tiene 18 de vida. Y en algún momento hay que quitarle esto, la verdad.
Hmm. De hecho, voy a gastar estos 2 recursos para quitarle esta. Otros 2, uno de rayo y otro para desvincularle esta. Porque aún así, con estas manos, yo creo que vamos a hacer suficiente daño. Vamos a jugar el primer maleficio. Cogemos 3. 1, 2 y 3. Son 3, lo vamos a aturdir. Siguiente. Es 0. Le vamos a hacer 2 daños. Uah, me encantan los maleficios, gente. Tremendo cartón. Y la última es 0. Le hacemos otros 2 daños. Vale, se va a 10. Vale, aturdido y a 10. Y así va a ser todo. Yo creo que con un escudo en mesa y la esquiva lateral de momento nos va llegando. O sea que vamos a pagar 1 y 2 para jugar segundo maleficio. 1, 2, 3. Son 2. Robaríamos una carta. Yo creo que lo que voy a hacer es reducirla. Lo voy a reducir a 1 para quitar 2 de amenaza del plan. Aquí se ve ahora, ¿no? Toda la capacidad de control que tiene Bruja Escarlata, ¿no? Son 2 de nuevo. Voy a utilizar el control del caos para coger la siguiente, que es 1. Entonces quito 2 de amenaza del plan. Y la última, que es 0, le vamos a hacer 2 daños al Duende Verde. Vamos a pegarle de 1. Se va a ir a 13. A 13 y aturdido. Bastante buen control de mesa. Vale, espero no haber cometido ningún error, ¿eh? Es posible que algún error haya cometido porque son demasiadas variantes, demasiadas cartas a tener en cuenta y no es la bruja un héroe que yo juegue muy a menudo. 6, pero bueno, esperemos que no haya cometido ningún error. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar esto un poco, que me está entrando el toque, gente. A ver, ¿cómo coloco esto? Los aliados siempre aquí en primera línea, ¿no? Para defendernos. Y eso por ahí. Yo creo que así lo estáis viendo bastante bien. Bastante bien. Vale. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos turno. Esto se va a 2. Duende nos quiere atacar, pero está aturdido. Y doble carta de encuentros. La primera. Una sombra del pasado. Una sombra del pasado. Pues creo que no hay manera de que esto me lo quite encima. No. Pues vamos a coger por aquí. Creo que la tengo por aquí perdida. A Luminosa. Así enemigo de Bruja Escarlata. Joe. Creo que la jugué una vez en mi vida. Las tengo aquí cogiendo polvo estas cartas. 1, 2, 3, 4. Vale, están todas. Luminosa. El plan de Luminosa. Y esto se baraja. Vale. La siguiente evolución. El alto evolucionador pretende crear un dios adecuado para el siglo XXI. Alto evolucionador. Incrementa en 1 el número de iconos de aumento de cada carta de encuentro. Vale, esto empieza con 2. Respuesta obligada. Después de que Luminosa se active contra ti, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Si se han descartado al menos 2 iconos de aumento, coge una carta de encuentros. Vale, hay que quitársela como sea. Vale, archienemigo en mesa. Y última carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, el Duende Verde te ataca si ha infligido al menos 3 de daño de esta activación. Esta carta gana oleada. Ups, vale. Ok, vale, pues el Duende Verde nos ataca. Ataca de 2. Y 2 son 4. Jugamos hechizo de escudo. Descartamos 4 y no nos hace daño. Nos toca. Vamos a jugar meditación espiritual. Robamos 2.
Descartamos una. Con magia del caos vamos a jugar a Mercurio. Descartamos 4. 2, 3, 4. Vamos a intervenir aquí de 2. Creo que me puedo reservar el maleficio. Vamos a pagar una. O podríamos hacerle el daño. Yo creo que con el maleficio podemos, simplemente. Me guarda la descomposición molecular para el duende, gente. Creo que va a ser más útil. Vamos a jugar el maleficio. Pagamos 2. Pagamos 2. Cogemos 3. 1, 2 y 3. Es 1. Lo voy a reducir a 0 para hacer 2 en luminosa. 1 y 2. La siguiente son 2. Voy a coger la siguiente. Es 0 para hacer 2 a luminosa. Se va a 4. Y la siguiente, que es 0. Vamos a hacer 2 en el... 2 en el duende. Vale, Yocasta creo que solo la usé una vez. Este está a 4. Vamos a pegar de 1. Luminosa cae. Daño derivado en luminosa. Perdón, en Yocasta. Está a 15. Con 2 se va a 17. Le vamos a poner daño derivado a Mercurio. Lo voy a enderezar. No sé si lo voy a utilizar o no. Creo que no. Ahora creo que con el daño que podemos provocar por las cartas de defensa vamos a poder pasarlo en su fase. Bastante útil. Y vamos a dar turno. Vamos a dar turno. Ya veis que aunque salga la sombra del pasado, está bastante controlada la mesa. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5, 6. Esto se va a 4. El villano nos ataca. Vale. A ver qué saca. Ataca de 2. Y 2 son 4. Estamos a 6 de daño. Creo que voy a jugar una esquiva lateral. Con el Queen Transporte generamos un recurso universal. Nos evita 3. Entonces solo nos comemos 1. Y le hacemos un daño al duende verde. Entonces el duende verde pasa. Como nos ha hecho un daño, aquí se tiene que poner una amenaza. Esto sale. Sale el duende verde. Entra 2. Cuando se muestre esta carta, reparte 3 cartas de encuentro. El ataque está hecho. El daño ya se hizo. Vale. Yo creo que está todo, ¿no? Bueno, saltaría todo esto, pero como nos hizo daño, creo que no puedo jugar ninguna. El daño sería a la anterior fase, o sea que no. Creo que estas respuestas no las puedo aplicar ahora en el nuevo duende verde. Entiendo que no, ¿eh? Entiendo que no. No lo sé, la verdad. No lo sé. Después de que juegues una carta de defensa, inflige un daño al enemigo atacante. Después de que defiendas contra un ataque, inflige un daño al personaje atacante. Pues no lo sé, igual sí que se le podría haber hecho. En todo caso son 2 de daño, tampoco es tan exagerado, ¿no? No lo sé, la verdad. No lo sé. Por cierto, en vez de esta esquiva, voy a jugar la de Yocasta, que siempre la dejo ahí y nunca la juego. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejar que no le hago el daño.
Ahora cogeríamos la cuarta carta de encuentros. Joder, es que por reglas sí que debería hacérsele, ¿no? No lo sé la verdad. Bueno, le toca a este. Cuando se muestra esta carta, el duende verde te ataca con más X, siendo X igual al número de la etapa del villano. Se atacaría de 6. Vamos a vender con Yocasta. Ataca de 6, 7 y 8. Lo hago bien, ¿no? Siendo X igual al número de la etapa del villano. Sí, sí. Vale. Yocasta. Thank you, girl. Vale. Siguiente carta de encuentros. El villano te ataca. El villano te ataca. Vale. Ahora sí que me voy a defender. Yo creo. Ataca de 3. Y nada más. Ponemos en juego al soldado duende. Me haría 1. Me haría 1. Viejones que va a lateral, gente. Es que no lo sé, la verdad. Nada, me voy a comer el daño. Me voy a 8. Me voy a 8 y después de que defiendas contra un ataque, inflige un daño al personaje atacante. Hay que poner una amenaza sobre el plan principal. Y ya estaría. Ahora, siguiente carta de encuentros. Vale, coloca por cada esbirro. Cuando se muestre esta carta, coloca una amenaza adicional sobre esta carta por cada esbirro duende que haya en juego. O sea que en vez de 2 va a 3 porque hay un esbirro duende. Y última carta. Esbirro duende. Ok. Ok, madre mía. Madre mía. Vale. Vale, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a jugar un maleficio y a ver qué pasa. Pagamos 2. 1, 2 y 3. La primera son 3. Creo que voy a confundir al duende porque también toca irse a alter ego. La siguiente es 1. Vamos a quitar 2 de aquí. Y la última es 1. Vamos a quitar 2 de aquí. De hecho, sí, venga. Sí. Ahora, por 2 y 1, jugamos descomposición molecular, 5 aquí, más el daño que le hagamos por esto, que es 1 y 0. Sería tal cual. Me voy a reservar esta carta. Ahora veréis por qué. Ahora vamos a intervenir aquí de 1. Esto se va. Daño derivado en mercurio. Lo vamos a enderezar. Pegamos de 2 aquí. Daño derivado en mercurio se va a 3. Nos damos la vuelta. Vamos a robar 1, 2, 3. Creo que Heimdall, aunque lo voy a descartar. Esto va para abajo. Descartamos 2, robamos 3. 1, 2, 3. Este es el daño que tengo encima. Y de aquí, ¿qué me interesa quedarme? Solo con esto, yo creo. Solo con esto. Solo con esto. Sí. Y vamos a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y damos turno. Vale. Entonces esto ahora se va a 1, 2, 3. Se va a 5. Villano quiere planificar, pero está confundido. 1 por
el duende verde, perdón, por el esclavo duende. Carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, elige entre gastar 2 recursos o darle un aumento boca abajo. Le vamos a dar el aumento. Vamos a dejar por aquí. Y nos toca. Vamos a robar 2. 1, 2. Descartamos una. Carta de encuentros. Esto hay que barajarlo. Ups. Bueno, y ahora daño masivo, gente. Daño masivo, ya la fase de controlar al bicho un poco ya ha pasado. De controlar ese cambio de segunda etapa a tercera. Y ahora básicamente es tratar de generar el mayor daño posible. Lo cual creo que va a ser bastante sencillo. Porque el daño que tiene Bruja Escarlata no es ni medio normal aún jugando en protección. Y ya estaría. Y ya estaría. Cortamos aquí. He jugado una meditación espiritual, ¿no? Sí, vamos a jugar a otra. Vamos 2. Jugamos 2. Descarto una. Ahora, podría descartar 2. Voy a ir al ataque, gente. Voy a descartar estas 2. Voy a robar 3. 1, 2, 3. Magia del caos me viene muy bien con Heimdall en mano. Era lo que estaba buscando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, señorita Ágata, miramos 3. 1, 2, 3. Creo que este recurso doble me va a venir muy bien. Sí. Estas dos van para abajo. Ahora me curo de 3. Me doy la vuelta. Estoy a 5. Entonces, magia del caos. Por 0 me bajo a Heimdall, tal cual. Easy. Ahora miraríamos las 3 primeras, que va a dar un poco igual, porque ahora tenemos que descartar el coste, ¿vale? O sea que 1, 2, 3, 4 y 5 que se van al descarte. Bueno, vale, bastante bien. Bastante bien. Entonces, ahora por 1 y 2. Bueno, primero hay que sacarse a este tío de encima. Lo voy a hacer con Heimdall. Este hombre cae derrotado. Voy a quitarme el escudo para evitarle 2 de daño a Heimdall. Ahora sí, por 1 y 2 vamos a bajar. Bueno, vamos a jugar la descomposición molecular. Le vamos a hacer 5. Cogemos 2, 1, 2. Y son 0 de daño, que la voy a descartar con bruja. Cogemos la siguiente. Es 1 de daño. O sea que le vamos a poner otro daño más. Hemos acabado el deck otra vez. O sea que vamos a poner aquí otro. Nos da igual, gente. Joder, eso la verdad, el ir a muerte es bastante divertido y bastante diferente. Y es algo que me gusta bastante dentro de lo que es bruja. A ver si no la liamos demasiado ahora con el tema de la amenaza. Pero bueno. Está a 7. En 20 pierde la partida. La siguiente es 1 de daño. Se lo vamos a aumentar. Entonces son 2 más. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Poco más. Por 1 voy a jugar el escudo. Y todo esto me lo voy a quedar en mano, gente. Y vamos a dar turno. Está 5, 6, 7, 8, 9. Se va a 9 de amenaza, Ojo. Vale, enderezamos. 3. Voy a descartar estas dos. 1, 2, 3, 4, 5,
6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Entonces, habíamos dicho que son 1 de amenaza, 2, 3 de amenaza. Se va a 9. El villano nos ataca, no nos vamos a defender. Ataca de 3. De 3. De 4. De 5. Después de que termine esta activación, lo barajamos. Ataca de 5. Vale. Pues barajamos. Cortamos. Ataque de 5. Jugamos hechizo de escudo. No nos hace daño. Descartamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, como hemos jugado una carta de defensa, le hacemos un daño. Como hemos defendido, le hacemos otro daño. Bueno, estos serían 5, ¿vale? O sea, está ya a 10. Está ya a 10. Ahora, con la electrostática le haríamos otro. Y ahora, después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño, agotas imperturbable, robas una carta. Bastante easy. Y doble carta de encuentros. Está a 11. Joder. Está a 11. Vale. Espero no haber cometido fallos, que la partida se está alargando tremendamente. Esclavo duende. Y duendes de refuerzo, que entra con 3 de amenaza, ¿no? Vale. Es raro que esto entre con 2, siempre hay algún esbirro en mesa. Ok. Vale, pues nos toca. Vamos a hacer 3 aquí. Cae derrotado. Le voy a evitar el daño derivado a Heimdall. Vamos a jugar meditación. Robamos 2. Descartamos 1. Vamos a jugar meditación. Robamos 2. Descartamos 1. Es que es increíble cómo te colocas el daño. Madre mía. Vale. Ok. Pagamos 2. Maleficio. A ver si sale de esta el duende. O sea que miramos 3. 1, 2, 3. Y estos son un daño. O sea, perdón, un aumento que se lo voy a reducir a 0 para hacerle 2 daños. Se va a 13. El siguiente son 2, robaría carta. La voy a descartar para coger la siguiente. Son 2, pues robo carta. ¿Vale? Que es un recurso doble. Perfecto. Y la última son 3, que lo voy a aturdir. Ok. Ok. Recurso doble. Maleficio. Miramos 3. 1, 2 y 3. Y son 2 por 2. Robo carta. Maleficio. 0 por 0. Le hago 2. Se va a 15. Como me gusta este estilo de juego de decks, gente. 0. Le hago 2. Se va a 17. 17 daños. Ya lo estamos empezando a enterrar en contadores, gente. Vale. Y aún seguimos jugando, Después de lo que hemos jugado, aún tenemos 5 cartas en mano. Vamos a jugar descomposición molecular para completarla. Entonces, descomposición molecular, le hacemos 5. Se va a 22. Ya hemos derrotado al duende. Cogemos 2 cartas y serían 3 más. Y serían 3 más. Serían 6 daños más, gente. 6 daños más. O sea que son... Así creo que lo dejo bien. Estamos en 25, 28 daños. Bastante fácil. Bastante fácil. No sé cuánto daño hemos hecho ahora. Creo que estaba en 15 o algo así. Y lo hemos dejado en 28. Pero bueno, también porque no hemos querido quitar amenaza, Pero ya veis. Fijaos. Mira, vamos a quitar este plan secundario para limpiar al máximo posible. Con bruja se quedaría 1. Y ahora utilizando a Mercurio con su última vida, por decir de algún modo, quitamos el último que falta. Limpiamos mesa. Entonces, este hombre que no le caben los contadores de daño en la carta se queda con 28 de daño. Eso hubiese pasado al siguiente turno si no fuese porque también podríamos haber manipulado para quitar amenaza. Tenemos un maleficio en mano. Tenemos agenda limpio de daño que puede seguir pegando de 3 o interviniendo de 2. Y un poco hasta aquí, la verdad. Pues ya veis, ¿no? Hemos testeado en el tester por
bueno, por excelencia del juego, con el Duende Verde en experto, que es quizás el más complicadete, o sea, bueno, el más completo, ¿no? Pone esbirros, pone mucha amenaza, en experto, bueno, es un plus de nivel, bueno, ya habéis visto, ¿no? Y nada, la verdad es que el deck funciona muy bien. Es un deck como todos los de protección, que van al late, que van despacito, que va colocando mesa. En el primer ciclo de baraja siempre tratamos de poner. Y luego lo más divertido es que no tienes que tener miedo para jugar este deck, ¿no? Tienes que ir a la mejor escapatoria o la mejor defensa, por decir de algún modo, es un buen ataque, ¿no? Entonces, que hay que pulirse el deck del villano y poner más unos en su plan principal, no pasa nada. Que hay que pulirse tu deck para filtrar como un loco y te tienes que robar cartas de encuentro mayores, no pasa nada, ¿vale? Y luego hay cosas que a lo mejor durante la partida no habéis visto porque, bueno, pues no le he dado prioridad, ¿no? Como el hecho de poder anular alguna carta de encuentro con alterar la realidad, con un orden y caos. Pero bueno, esto responde más a un tema del escenario en sí, ¿vale? Que es el hecho de que el Duende Verde tiene cartas de encuentro que no son tan nocivas como otros villanos, ¿vale? Que eso sí que sería algo a comentar, bastante interesante y que yo creo que concordaréis conmigo de algún modo, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, las cartas de experto sí que son un poco duras, pero las cartas de encuentro del duende pues suele ser un plan secundario más o menos flojo, un esbirro, planes secundarios, algún accesorio, pero no es algo que de verdad, ¿cómo decirlo?, te reviente la partida, ¿vale? No es algo que, o sea, no es Ronan, que te saca una carta de encuentro y a lo mejor te revienta la partida y no hay manera de solucionar eso, ¿vale? Luego también, como estás descartando tantas cartas de encuentro con la bruja, pues muchas veces manejas el descarte del villano y vas viendo cuántos Ficha han salido, bueno, cuántas con la guardia baja han salido y, bueno, cuántas cartas hay en el descarte que si él tiene que sacar varias cartas de encuentro, sabes cómo de más o menos complicada puede ser complicado puede ser ese turno, ¿no? Porque vas viendo también lo que ha salido. Entonces, bueno, pues dependiendo de lo que fue saliendo, a lo mejor no os lo comenté en el momento, por eso hay algún momento durante la partida que me descarto de cartas que me quitan perfidias o cartas de encuentro, porque es que, bueno, en el caso del duende no es tan perjudicial. Y nada, un poco la partida hasta aquí. La verdad, creo que es uno de los vídeos más largos que he hecho en mi vida dentro del canal. Y recordad que este domingo os llega Máquina de Guerra. Esperemos que pueda venir también con Iron Man y hacer ese dúo. Veré cómo me entra en pantalla. Voy a tener que cambiar el foco y poner una cámara más amplia para coger más mesa. Si puede ser, lo hago a dos manos. Si veo que se alarga también mucho, a lo mejor corto, ¿vale? Que no sea. O a lo mejor hago alguna variación, como es el UCM, no pasaría nada en, por ejemplo, ponerlo al villano en una sola fase. Puede ser interesante. Y para que no se alargue tanto al ser a dos manos. Y nada, un poco el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado. Para la semana tenemos el inicio de la sombra del titán loco y nos vemos en próximos vídeos. Chao.